Lo primero que haces al despertar no solo marca tu mañana, marca el tono de todo tu día. Y en este nuevo año, en 2026, eso se vuelve todavía más importante. Vivimos en un tiempo donde el ruido empieza antes que la conciencia, donde muchas personas abren los ojos y lo primero que reciben es prisa, comparación, preocupación y presión. Este video nace para detener ese impulso automático, para hacerte una pregunta sencilla pero profunda. ¿Qué es realmente lo primero que deberías hacer al despertar? ¿Y por qué ese primer momento puede cambiar tu vida espiritual de una manera real y práctica? Tal vez te ha pasado que te levantas cansado aunque hayas dormido, con la mente acelerada incluso antes de poner los pies en el suelo, sintiendo que el día ya viene encima de ti. En silencio, muchos despiertan con ansiedad, con temor al futuro, con cargas que nadie ve. Y lo más fuerte es que casi nadie nos enseñó a proteger ese primer instante del día. Nos enseñaron a correr, a responder, a reaccionar, pero no a comenzar con sentido. Por eso este mensaje no es para juzgar, es para acompañarte, para caminar contigo desde el primer segundo de la mañana y ayudarte a empezar de una forma distinta, más firme, más consciente y más conectada con Dios. Si este mensaje toca tu corazón, te invito a dar like y a compartir este video. Puede parecer algo pequeño, pero eso ayuda a que YouTube recomiende este contenido a más personas que lo necesitan. Haciendo eso estarías aportando mucho y sería de gran bendición para alguien más que quizá hoy despertó sin fuerzas. Parte 1. Detener el impulso automático y devolverle a Dios el primer lugar. Cuando despiertas, hay una batalla silenciosa que casi nadie nota, una batalla por el primer lugar de tu atención. No es exageración, es algo real que ocurre todos los días. En el instante en que abres los ojos, algo quiere ocupar tu mente, dirigir tu emoción y marcar el ritmo de tu día. Durante mucho tiempo, se nos ha enseñado a reaccionar de inmediato, a levantarnos rápido, a revisar pendientes, a pensar en lo que falta, en lo que duele, en lo que preocupa. Sin darnos cuenta, hemos entrenado nuestro corazón para empezar el día desde la prisa y no desde la presencia de Dios. Lo primero que debes hacer al despertar no es moverte, no es hablar, no es revisar nada, es detenerte. Detener ese impulso automático que te empuja a correr incluso antes de respirar profundo. Detenerte unos segundos parece algo simple, pero espiritualmente es poderoso, porque en ese acto estás diciendo algo muy claro: este día no lo dirijo yo solo, este día no comienza con el ruido del mundo, comienza con Dios. La Biblia nos muestra un principio constante: Dios honra el orden. Cuando Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás se acomoda con mayor claridad. No significa que el día será perfecto o que no habrá dificultades, significa que ya no las enfrentas solo. Muchas personas dicen que creen en Dios, pero sin darse cuenta, le entregan los restos del día, lo último, lo que queda cuando ya están agotados. La mañana es diferente. La mañana es primicia, es inicio, es dirección. Lo que haces ahí define mucho más de lo que imaginas. Detenerte al despertar es un acto de humildad. Es reconocer que necesitas guía antes de tomar decisiones, que necesitas paz antes de enfrentarte a lo que venga. Cuando no lo haces, cuando comienzas desde la prisa, la mente se llena de pensamientos desordenados, el corazón se vuelve sensible a cualquier noticia, cualquier mensaje, cualquier problema. Y entonces pasas el resto del día reaccionando, apagando incendios internos, cargando pesos que no tenías que cargar. La palabra nos recuerda algo profundo. En el libro de Salmos, capítulo 118, verso 24, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Ese verso no comienza con acción humana, comienza con reconocimiento. Antes de hacer, reconoce. Antes de correr, agradece. Antes de hablar, alinea tu corazón. Cuando despiertas y te detienes, estás reconociendo que ese día no nació del azar, fue permitido por Dios, y eso cambia la forma en que lo vives. Tal vez pienses que no tienes tiempo,
que tus mañanas son cortas, que todo es rápido, pero la verdad es que no se trata de cantidad, se trata de intención. No necesitas una hora, necesitas conciencia, unos segundos donde tu mente deje de correr y tu corazón recuerde quién está en control. Ese pequeño espacio puede convertirse en un ancla para todo el día. Cuando más tarde llegue la presión, cuando algo no salga como esperabas, ese inicio volverá a tu memoria y te sostendrá. Muchos despiertan ya cansados porque nunca descansan el alma. El cuerpo duerme, pero la mente sigue cargando preocupaciones, incluso en sueños. Por eso despertar sin detenerte solo continúa ese ciclo. Detenerte rompe ese patrón. Es como decirle a tu interior: hoy no me gobierna la ansiedad, hoy no me gobierna el miedo, hoy comienzo desde Dios. Y no significa que los problemas desaparezcan, significa que ya no te dominan desde el primer minuto. Este primer acto al despertar también es una forma de obediencia silenciosa. Jesús mismo nos enseñó a buscar primero el reino de Dios. Buscar primero no es solo una frase bonita, es una práctica diaria. Y buscar primero comienza al abrir los ojos. Cuando Dios ocupa ese primer lugar, incluso tus decisiones más simples empiezan a tener más sabiduría. Hablas distinto, reaccionas distinto, eliges distinto. Detenerte al despertar es una puerta. Detrás de esa puerta hay calma, dirección y presencia. No es algo místico ni complicado, es profundamente humano y espiritualmente poderoso. Es el punto donde dejas de vivir en automático y comienzas a vivir con propósito. Y cuando esto se vuelve hábito, no solo cambia tu mañana, empieza a cambiar tu vida entera. Aquí no estamos hablando de religión, estamos hablando de relación, de darle a Dios el primer latido consciente del día. Porque cuando Él va primero, el resto ya no pesa igual, y esta es solo la primera parte, porque a partir de este punto, lo que sigue se construye con más firmeza, más claridad y más paz. Parte 2. Elegir la conciencia antes que la reacción y enseñar a tu alma a despertar con verdad. Después de detener el impulso automático, viene algo igual de importante y muchas veces olvidado: elegir conscientemente desde dónde vas a vivir el día. Porque una cosa es despertar físicamente y otra muy distinta es despertar por dentro. Hay personas que ya están caminando, hablando, trabajando, pero su interior sigue dormido, reaccionando por costumbre, por miedo o por presión. Esta parte es clave porque aquí es donde decides si tu día será dirigido o simplemente empujado. Cuando despiertas y te detienes, se abre un espacio pequeño pero sagrado, y en ese espacio tú eliges. No eliges las circunstancias, eliges la postura del corazón. La mayoría de las personas despiertan reaccionando. Reaccionan al sonido del despertador, reaccionan al cansancio, reaccionan a lo que les espera. Y cuando reaccionas, pierdes dirección. La reacción siempre llega tarde. La conciencia llega primero. Elegir conciencia es decir: hoy no voy a vivir desde lo que siento solamente, voy a vivir desde la verdad. Y esa verdad no nace de tus emociones, nace de Dios. La Biblia nos enseña que el corazón puede engañar, que los pensamientos pueden desviarse, pero la verdad de Dios permanece firme. Por eso, este momento al despertar es tan importante, porque es cuando alineas tu interior antes de que el mundo intente desalinearte. Muchos comienzan el día con una lista mental de problemas, de pendientes, de preocupaciones. Sin darse cuenta, le enseñan a su alma que el día es una carga antes de ser una oportunidad. Pero cuando eliges conciencia, haces lo contrario. Le recuerdas a tu alma quién eres y a quién perteneces. No desde orgullo, sino desde identidad. Y la identidad es una de las cosas que más rápido se pierden cuando no se cuida desde temprano. El libro de Proverbios, capítulo 3, verso 5, nos dice que confiemos en el Señor con todo el corazón y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Eso no se vive solo en momentos grandes, se vive en decisiones pequeñas como cómo comienzas tu mañana. Apoyarte solo en tu propia mente al despertar te llena de ruido. Apoyarte en Dios te llena de dirección.
Elegir conciencia también significa cuidar lo que entra primero a tu mente. La mente es como una tierra recién regada al amanecer. Lo primero que cae ahí se hunde con más fuerza. Si lo primero es preocupación, eso crecerá. Si lo primero es comparación, eso se expandirá. Si lo primero es presencia de Dios, eso será la raíz del día. No es exageración, es formación interior. Aquí muchas personas se dan cuenta de algo. No es que les falte fe, es que nunca la activan temprano. Intentan usar la fe cuando el problema ya explotó, cuando el día ya se torció. Pero la fe no es solo para apagar incendios, es para construir desde el inicio. Y esta elección consciente al despertar es una forma silenciosa pero poderosa de fe en acción. Elegir conciencia es también enseñarle a tu alma a escuchar antes de hablar. Vivimos en un mundo que habla todo el tiempo, que opina, que exige, que presiona. Si tu alma no aprende a escuchar primero, termina agotada, confundida y reactiva. Pero cuando aprendes a escuchar a Dios al inicio del día, incluso el silencio se vuelve nutritivo. Ya no te asusta el silencio, lo valoras, porque ahí encuentras claridad. Tal vez digas, pero yo no sé escuchar a Dios. Y es importante entender algo. Escuchar a Dios no siempre es oír una voz. Muchas veces es recordar una verdad. Es traer a la mente lo que Él ya dijo, lo que Él ya prometió, lo que Él ya mostró en su palabra. Eso calma, eso ordena, eso despierta el alma de verdad. En Lamentaciones capítulo 3, verso 23, se nos recuerda que nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Eso significa que no estás viviendo con sobras, estás viviendo con algo nuevo. Pero si no despiertas con conciencia, puedes pasar por alto esa novedad y vivir como si todo fuera repetición, desgaste y rutina. La conciencia te permite recibir lo nuevo que Dios ya preparó para ese día. Esta parte del proceso no se ve, no se aplaude, no se publica, pero transforma. Es aquí donde se empieza a sanar la forma en que enfrentas la vida. No porque todo cambie afuera, sino porque algo se ordena adentro. Y cuando lo interno se ordena, lo externo pierde poder sobre ti. Parte 3. Presentar el día a Dios y alinear tus pensamientos antes de enfrentar el mundo. Después de detenerte y elegir conciencia, viene un paso que le da dirección real a todo lo demás. Presentar el día a Dios antes de que el día te presente sus demandas. Este momento es profundamente transformador, porque aquí dejas de vivir el día como una carga que debes soportar y comienzas a vivirlo como un camino que puedes caminar acompañado. Muchas personas despiertan sintiendo que el día les pertenece a otros, al trabajo, a los problemas, a las responsabilidades, a las expectativas ajenas. Sin notarlo, entregan el control del día incluso antes de comenzarlo. Presentar el día a Dios es hacer lo contrario, es decirle con humildad y verdad: este día es tuyo, guíame en cada paso, en cada decisión, en cada palabra. No desde el miedo, sino desde la confianza. Aquí ocurre algo muy importante. Tus pensamientos empiezan a ordenarse, porque cuando no presentas el día a Dios, los pensamientos se dispersan, saltan de un tema a otro, se llenan de escenarios que aún no existen. La mente se adelanta, se preocupa, se cansa antes de tiempo. Pero cuando conscientemente presentas el día, tus pensamientos dejan de correr y empiezan a alinearse. La Biblia nos enseña en Proverbios capítulo 16, verso 3, encomienda al Señor tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Este principio es profundo y muy práctico. Primero encomiendas, luego se afirma. No es al revés. Muchas personas quieren pensamientos firmes sin haber entregado nada. Pero cuando encomiendas tu día, tus pensamientos se estabilizan, tu interior encuentra base. Presentar el día a Dios no significa que le cuentes cada detalle, significa que le reconoces como guía. Es un acto de rendición consciente, y la rendición no es debilidad, es sabiduría, porque nadie puede cargar solo con todo lo que trae un día completo. Cuando intentas hacerlo,
terminas agotado emocionalmente, irritable, sensible a cualquier problema pequeño. Pero cuando entregas el día, el peso se distribuye distinto. Este momento también es clave para alinear tus expectativas. Muchas frustraciones nacen porque esperamos demasiado de las personas y muy poco de Dios. Al presentar el día, ajustas esa balanza. Dejas de exigirle al mundo lo que solo Dios puede darte: paz, dirección, propósito, descanso interior. Y cuando esas cosas están claras desde la mañana, el día se vuelve más llevadero, incluso cuando no sale como planeabas. Aquí es donde tu interior aprende a decir algo muy importante: hoy confío. No confío en que todo saldrá perfecto. Confío en que Dios estará conmigo, pase lo que pase. Esa diferencia cambia todo. Porque ya no vives huyendo del problema, lo enfrentas con una base firme. Y esa base se construye en este momento silencioso de entrega. El libro de Salmos, capítulo 5, verso 3, dice que por la mañana el Señor escucha la voz y que por la mañana se presenta la oración y se espera. Esa espera no es pasiva, es una espera confiada. Es saber que el día no te toma por sorpresa porque Dios ya va delante. Cuando comienzas así, incluso los imprevistos pierden fuerza emocional. Presentar el día a Dios también sana la relación que tienes con el tiempo. Dejas de sentir que siempre llegas tarde, que siempre vas corriendo, que nunca es suficiente. Empiezas a vivir con más presencia en cada momento. No porque el reloj cambie, sino porque tu corazón ya no vive acelerado. Y una persona con el corazón en paz toma mejores decisiones. Este paso enseña algo muy importante. No todo lo que piensas es verdad, pero la verdad de Dios sí lo es. Al presentar el día, le permites a esa verdad corregir pensamientos equivocados antes de que se conviertan en emociones dañinas. Eso te ahorra discusiones internas, cansancio innecesario y palabras que luego lamentas. Y aquí algo muy valioso. Este momento no es solo para los días buenos, es aún más importante en los días difíciles. Cuando despiertas, sabiendo que viene algo pesado, algo incierto, algo que duele, presentar el día a Dios te sostiene. No porque elimine el dolor, sino porque te recuerda que no estás solo atravesándolo. Esta parte del proceso construye una base firme sobre la cual se apoya todo el día. Detuviste el impulso, elegiste conciencia y ahora alineaste tus pensamientos entregando el día a Dios. Lo que sigue empieza a tocar la forma en que hablas, reaccionas y caminas durante las horas siguientes. Y eso lo vamos a desarrollar con profundidad en la siguiente parte, donde lo interior comienza a manifestarse hacia afuera de una manera clara y transformadora. Parte 4. Hablar vida sobre ti mismo y establecer el tono espiritual del día. Después de presentar el día a Dios y alinear tus pensamientos, viene algo que muchos subestiman, pero que tiene un impacto profundo: lo que dices sobre ti mismo al comenzar la mañana. Tal vez no lo notes, pero todos despertamos con una conversación interna activa. Esa voz interior empieza a hablar incluso antes de que pronuncies una palabra en voz alta. Si no tomas control de ese diálogo, termina dominando tu ánimo, tus decisiones y tu manera de reaccionar. Hablar vida sobre ti mismo no es motivación vacía ni frases bonitas sin sentido. Es establecer un tono espiritual correcto para el día. La Biblia es clara al decir que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y aunque muchas personas aplican eso solo a lo que dicen a otros, también se aplica a lo que te dices a ti mismo. Nadie te habla más que tú. Y por eso este momento es tan importante. Muchas personas despiertan recordándose errores, fracasos, limitaciones. Se levantan pensando: no puedo, no soy suficiente, otra vez lo mismo. Y sin darse cuenta, están profetizando cansancio sobre su propio día. No porque sean malas personas, sino porque nunca aprendieron a corregir ese primer discurso interno. Cuando no lo corriges temprano, todo el día se vuelve una confirmación de esas palabras. Hablar vida es recordar verdades antes de que las mentiras se acomoden. Es decirte a ti mismo, con calma y convicción,
que Dios está contigo, que no caminas solo, que este día tiene propósito, incluso si no lo ves completo. No se trata de negar las dificultades, se trata de no permitir que definan tu identidad ni tu expectativa. El libro de Romanos, capítulo 12, verso 2, nos enseña que no debemos conformarnos a este mundo, sino ser transformados por la renovación de la mente. Esa renovación no ocurre sola, ocurre cuando decides reemplazar pensamientos viejos por verdades firmes. Y la mañana es el mejor momento para hacerlo, porque la mente aún no está saturada. Aquí sucede algo muy interesante. Cuando hablas vida sobre ti mismo temprano, tus reacciones cambian más adelante. No reaccionas desde la herida, reaccionas desde la identidad. No respondes desde el miedo, respondes desde la confianza. Y eso no se improvisa en medio del problema, se construye al inicio del día. Hablar vida también es establecer límites internos, es decirle a tu corazón qué cosas no van a gobernarte hoy. No vas a permitir que la ansiedad tome el control. No vas a dejar que una mala noticia arruine todo el día. No vas a reaccionar como antes. Cuando lo estableces temprano, es más fácil sostenerlo después. Muchas personas creen que cambiar su día depende de que las circunstancias cambien, pero la Biblia muestra algo distinto. Primero cambia el interior y luego el exterior pierde poder. Jesús mismo hablaba con autoridad porque sabía quién era y desde dónde hablaba. Esa seguridad no nacía del entorno, nacía de su relación con el Padre. Hablar vida sobre ti mismo no es orgullo, es alineación. Es poner tu mente de acuerdo con lo que Dios dice y no solo con lo que sientes, porque los sentimientos cambian, pero la verdad permanece. Y cuando eliges la verdad al despertar, el día ya no te arrastra, tú lo caminas con más firmeza. Este paso también sana mucho cansancio emocional acumulado. Hay personas que viven agotadas no por lo que hacen, sino por lo que piensan de sí mismas. Se exigen demasiado, se juzgan duro, se comparan constantemente. Hablar vida rompe ese ciclo poco a poco, no en un solo día, pero sí de manera constante. El libro de Salmos, capítulo 103, nos muestra a David hablándole a su propia alma, recordándole que no olvide los beneficios del Señor. Eso es exactamente lo que ocurre aquí. No estás hablando al aire, estás enseñándole a tu alma a recordar. Y cuando el alma recuerda, se fortalece. Este momento al despertar se convierte en un ancla durante el día. Más tarde, cuando algo te quiera sacar de equilibrio, esas palabras volverán a tu mente y te ayudarán a mantenerte firme, no porque seas fuerte por ti mismo, sino porque comenzaste desde la verdad. Parte 5. Caminar el día con presencia y recordar a Dios en medio de lo cotidiano. Después de hablar vida sobre ti mismo y establecer el tono espiritual del día, llega un punto donde todo lo que hiciste al despertar empieza a ponerse a prueba. El momento de caminar el día real, el día con ruido, con personas, con responsabilidades, con imprevistos. Aquí es donde muchos comienzos se pierden, no porque hayan sido falsos, sino porque no se sostienen con presencia. Esta parte es clave, porque te enseña a no dejar a Dios solo en la mañana, sino a llevarlo contigo en lo cotidiano. Caminar con presencia significa vivir atento, no distraído interiormente. Muchas personas están físicamente en un lugar, pero su mente está en otro, preocupada por lo que pasó o por lo que podría pasar. Cuando vives así, el día se vuelve pesado porque nunca estás realmente donde estás, pero cuando comienzas con Dios, aprendes a volver a Él una y otra vez a lo largo del día, no con palabras largas, sino con conciencia. Recordar a Dios durante el día no es repetir frases todo el tiempo, es mantener una conexión viva. Es una respiración interna que te recuerda que no estás solo, que hay guía incluso en lo simple. La Biblia dice en Proverbios capítulo 16, verso 9, que el corazón del hombre piensa su camino, pero el Señor endereza sus pasos. Eso ocurre cuando lo recuerdas mientras caminas, no solo cuando despiertas. Aquí sucede algo muy práctico. Las decisiones pequeñas empiezan a cambiar. La forma en que respondes a alguien,
el tono con el que hablas, la paciencia que eliges tener, todo eso nace de una presencia interna cultivada desde la mañana. No se trata de perfección, se trata de coherencia. Cuando recuerdas a Dios, incluso tus errores se corrigen más rápido. Muchas personas dicen que sienten a Dios solo en momentos de silencio, pero no en el caos del día. La verdad es que Dios no se ausenta, nosotros nos distraemos. Por eso esta parte es tan importante. Aprender a traer la presencia de Dios al ruido. Cuando lo haces, el ruido pierde autoridad sobre tu interior. Caminar con presencia también significa saber detenerte de nuevo cuando lo necesitas. Así como te detuviste al despertar, puedes hacerlo durante el día. Un momento de pausa, una respiración profunda, un pensamiento dirigido a Dios. Eso vuelve a alinearte. No necesitas esperar a la noche para recomponerte. Puedes hacerlo en medio del camino. Jesús nos dio un ejemplo claro de esto. Él caminaba entre multitudes, enfrentaba preguntas, tensiones, demandas constantes, pero nunca perdía la calma interior. No porque el entorno fuera tranquilo, sino porque su conexión con el Padre era constante. Esa conexión no se rompía al salir de la oración, se extendía a todo lo que hacía. Caminar con presencia también protege tu corazón de la reactividad. Cuando no recuerdas a Dios, cualquier palabra te hiere, cualquier situación te desborda. Pero cuando lo recuerdas, tienes un filtro interno. No todo entra, no todo te define, no todo te roba la paz. Aprendes a elegir qué cargar y qué soltar. El libro de Isaías, capítulo 26, verso 3, nos dice que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Esa perseverancia no es solo mental, es práctica. Es volver una y otra vez a Dios en lo cotidiano. Mientras trabajas, mientras hablas, mientras esperas. Esta parte también transforma la manera en que enfrentas el cansancio. Hay un cansancio que viene del esfuerzo físico y es normal, pero hay otro que viene de cargar emocionalmente con todo. Cuando caminas con presencia, ese segundo cansancio disminuye porque ya no cargas solo. Tu interior descansa incluso mientras el cuerpo se mueve. Y algo muy importante, caminar con presencia no significa que nunca te equivoques. Significa que cuando te equivocas, vuelves más rápido. No te quedas atrapado en culpa, no te castigas todo el día. Reconoces, corriges y continúas. Esa madurez espiritual nace de una relación viva, no de reglas rígidas. Parte 6. Cerrar el día desde la gratitud y preparar el corazón para un nuevo comienzo. Después de caminar el día con presencia y recordar a Dios en medio de lo cotidiano, llega un momento igual de importante que muchas personas pasan por alto: cómo cierras el día. Porque así como el inicio marca la dirección, el cierre prepara el terreno del día siguiente. No se trata solo de dormir, se trata de soltar, de agradecer y de ordenar el corazón antes de descansar. Muchas personas terminan el día repasando todo lo que salió mal, las palabras que no dijeron bien, las decisiones que dudan, los pendientes que quedaron. Sin darse cuenta, se van a dormir con el alma cargada. Y cuando el alma se acuesta pesada, el descanso nunca es completo. Por eso esta parte es tan necesaria, porque aquí aprendes a cerrar el día desde la gratitud y no desde la culpa. Cerrar el día con gratitud no significa negar lo difícil que fue. Significa reconocer que aún en medio de lo difícil, Dios estuvo presente. Es un cambio profundo de enfoque. En lugar de preguntarte qué faltó, empiezas a reconocer que sí hubo. Tal vez hubo fuerza para resistir, tal vez hubo una puerta abierta, tal vez hubo paz en medio del caos. Eso también cuenta, y mucho. La Biblia nos enseña en el libro de Salmos, capítulo 4, verso 8, que en paz se acuesta uno y asimismo duerme, porque solo el Señor da confianza. Esa confianza no aparece sola, se cultiva. Y uno de los momentos más importantes para cultivarla es justo antes de dormir. Cuando cierras el día agradeciendo, tu corazón se relaja, y cuando el corazón se relaja, el descanso se vuelve real. Aquí ocurre algo muy hermoso.
el alma aprende a soltar el control. Durante el día, haces lo que puedes, decides, respondes, caminas, pero al final reconoces que hay cosas que no dependen de ti. Agradecer es una forma de rendición sana. Es decir, hice lo que estuvo en mis manos, ahora descanso en Dios. Esa rendición no es derrota, es confianza madura. Cerrar el día con gratitud también limpia la mente. Muchas preocupaciones crecen en la noche porque la mente se queda sin filtro. Pero cuando agradeces, el filtro se activa. Ya no todo pesa igual. Lo que antes parecía enorme se vuelve manejable. Lo que parecía definitivo se vuelve temporal. Y eso prepara un descanso más profundo. El libro de Proverbios, capítulo 3, verso 24, dice que cuando te acuestes no tendrás temor, y tu sueño será grato. Eso no se logra acumulando distracciones, se logra ordenando el interior. La gratitud ordena, la queja desordena. Por eso esta parte no es opcional, es fundamental para una vida espiritual saludable. Cerrar el día también es un momento para aprender, no desde la culpa, sino desde la sabiduría. Puedes preguntarte con calma, ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué podrías hacer distinto mañana, sin castigarte? Dios no te corrige para aplastarte, te corrige para formarte, y cuando lo haces con Él, el aprendizaje no duele, edifica. Este cierre consciente prepara el corazón para volver a comenzar bien, porque la mañana siguiente no empieza cuando suena el despertador, empieza la noche anterior, en cómo te acuestas. Cuando te acuestas agradecido, despiertas más ligero. Cuando te acuestas confiando, despiertas con más paz. El ciclo se completa y se fortalece. Aquí todo cobra sentido. Detuviste el impulso al despertar, elegiste conciencia, presentaste el día a Dios, hablaste vida sobre ti mismo, caminaste con presencia y ahora cierras con gratitud. No es una rutina religiosa, es una forma de vivir con Dios en el centro. Y cuando Dios ocupa el centro, la vida se ordena poco a poco. Este hábito no transforma solo un día, transforma una temporada entera. No porque todo cambie de inmediato, sino porque tú cambias desde adentro. Y cuando el interior cambia, el exterior pierde poder. Este es el verdadero inicio de un año distinto, no desde metas externas, sino desde un corazón alineado. Parte 7. Aprender a escuchar antes de actuar y dejar que Dios dirija tus respuestas. Después de haber establecido un inicio consciente, un caminar con presencia y un cierre desde la gratitud, hay algo que empieza a afinarse de manera natural, pero que necesita ser trabajado con intención: la capacidad de escuchar antes de actuar. Muchas decisiones que nos pesan no nacen de malas intenciones, nacen de respuestas apresuradas. Y la prisa casi nunca es buena consejera espiritual. Escuchar antes de actuar es una de las señales más claras de madurez interior. Cuando despiertas con Dios y caminas el día con Él, aprendes poco a poco a no reaccionar de inmediato. Ya no respondes desde el impulso, desde la herida o desde el miedo. Empiezas a crear un espacio entre lo que sucede y lo que haces con eso que sucede. Ese espacio es donde Dios habla, guía y ordena. Vivimos en un mundo que premia la rapidez, pero Dios trabaja con profundidad. Muchas veces creemos que escuchar a Dios es algo complicado, reservado para momentos especiales, pero en realidad escuchar comienza con estar dispuesto a pausar. Cuando no pausas, no escuchas. Cuando no escuchas, decides solo. Y cuando decides solo, te cansas más rápido. La Biblia nos muestra en el libro de Proverbios, capítulo 19, verso 2, que el alma sin ciencia no es buena, y el que se apresura con los pies, peca. Esto no habla solo de errores morales, habla de errores de dirección. Apresurarse es caminar sin escuchar. Escuchar es caminar con conciencia. Esta parte es muy importante porque transforma la manera en que enfrentas conversaciones, conflictos y decisiones diarias. En lugar de hablar primero y pensar después, aprendes a pensar, escuchar y luego hablar. Eso evita muchas heridas innecesarias, no porque siempre tengas razón, sino porque eliges la paz antes que el orgullo.
Escuchar antes de actuar también te ayuda a distinguir entre lo urgente y lo importante. No todo lo que grita necesita respuesta inmediata. Hay cosas que parecen urgentes, pero no son esenciales, y hay cosas esenciales que requieren calma. Cuando comienzas el día con Dios, tu sensibilidad espiritual se afina y empiezas a notar esa diferencia. Aquí algo muy valioso: escuchar no siempre significa recibir instrucciones claras de inmediato. Muchas veces, escuchar es simplemente sentir paz o incomodidad ante una decisión. Esa paz o esa incomodidad son señales internas que se desarrollan con el tiempo. Pero si nunca escuchas, nunca las reconoces. Por eso esta práctica se construye día a día. Jesús mismo escuchaba antes de actuar. Muchas veces se retiraba, guardaba silencio, oraba y luego volvía a hablar o a hacer. No actuaba desde la presión de la multitud, actuaba desde la dirección del Padre. Eso le permitía decir sí cuando era necesario y decir no, cuando algo no venía de Dios, sin culpa ni explicación excesiva. Aprender a escuchar también sana la relación contigo mismo. Dejas de exigirte respuestas inmediatas para todo. Aceptas que hay decisiones que necesitan tiempo, oración y reflexión. Eso reduce la ansiedad interna, porque muchas ansiedades nacen de sentir que debes resolverlo todo ya, ahora mismo. El libro de Salmos, capítulo 32, verso 8, nos recuerda que Dios enseña el camino por el que debemos andar y aconseja con su mirada. Ese consejo no grita, guía, pero para percibirlo necesitas silencio interior. Y ese silencio se cultiva desde la mañana, cuando decides empezar con Dios. Escuchar antes de actuar también fortalece tu carácter, porque te enseña a responder con dominio propio. No todo merece una respuesta emocional, no todo merece una reacción. Algunas cosas merecen silencio, otras paciencia, otras tiempo. Y cuando aprendes eso, tu vida se vuelve más estable. Esta parte del proceso no se nota de inmediato desde afuera, pero se siente profundamente por dentro. Te vuelves más firme, más claro, menos vulnerable a los extremos emocionales, no porque nada te afecte, sino porque ya no te gobierna. Parte 8. Confiar cuando no entiendes y descansar el corazón aún en medio de la incertidumbre. Después de aprender a escuchar antes de actuar, el corazón empieza a enfrentarse a uno de los mayores retos de la vida espiritual: confiar cuando no entiendes. Porque escuchar a Dios no siempre significa recibir explicaciones claras. Muchas veces significa recibir dirección sin detalles, paz sin razones visibles, o simplemente la invitación a avanzar paso a paso. Y aquí es donde muchas personas se cansan, no porque Dios no esté hablando, sino porque quieren control antes que confianza. La incertidumbre es una de las cosas que más desgastan al ser humano. No saber qué va a pasar, no entender por qué algo ocurre, no ver resultados inmediatos, todo eso produce ansiedad. Y cuando no se aprende a confiar, la mente intenta llenar los vacíos con suposiciones, miedos y escenarios que casi nunca se cumplen. Por eso esta parte es tan importante, porque aquí aprendes a descansar aun cuando no tienes todas las respuestas. Confiar no es cerrar los ojos a la realidad, es abrir el corazón a la dirección de Dios. La Biblia nos enseña en Proverbios capítulo 3, verso 6, que debemos reconocer a Dios en todos nuestros caminos y Él enderezará nuestras sendas. Observa algo importante: no dice que primero entenderás el camino, dice que Él lo enderezará. La confianza viene antes que la claridad. Muchas personas despiertan cada día queriendo tener todo bajo control. Control del tiempo, de las personas, de los resultados. Y cuando ese control se pierde también la paz. Pero cuando comienzas el día con Dios, aprendes poco a poco a soltar ese control. No de forma irresponsable, sino de forma confiada. Haces lo que te corresponde y dejas en manos de Dios lo que no puedes manejar. Esta confianza se construye desde lo pequeño, desde aceptar que no puedes resolverlo todo hoy, que no todo depende de ti, que hay procesos que llevan tiempo. Cuando despiertas con Dios,
Tu corazón se va entrenando para caminar sin desesperarse. Ya no necesitas respuestas inmediatas para seguir adelante, necesitas presencia. El libro de Isaías, capítulo 41, verso 10, nos recuerda que no debemos temer, porque Dios está con nosotros. Ese verso no promete ausencia de problemas, promete compañía. Y la compañía de Dios es lo que permite descansar aun cuando el camino es incierto. No descansas porque todo esté claro, descansas porque no estás solo. Confiar cuando no entiendes también sana la relación con el futuro. Muchas personas viven angustiadas por lo que viene, por lo que podría pasar, por lo que temen perder. Pero cuando confías, el futuro deja de ser una amenaza y se convierte en un espacio donde Dios también está. No sabes cómo, no sabes cuándo, pero sabes con quién. Aquí ocurre algo muy profundo. La fe deja de ser una idea y se convierte en una experiencia diaria. No una fe para grandes milagros solamente, sino una fe para vivir el día a día con serenidad. Esa fe se activa cada mañana cuando eliges comenzar con Dios y se fortalece cada vez que decides confiar sin entender todo. Jesús habló muchas veces de esto. Invitó a no afanarse por el mañana, no porque el mañana no importe, sino porque el afán roba la paz del hoy. Cuando confías, cuidas el hoy. Y cuando cuidas el hoy, el mañana se construye con más firmeza. Confiar también significa aceptar que hay silencios que enseñan. Dios no siempre responde de inmediato, pero nunca guarda silencio sin propósito. A veces, el silencio forma paciencia. Otras veces, forma carácter. Otras veces, forma dependencia. Y cuando aprendes esto, dejas de desesperarte y empiezas a aprender incluso en la espera. Esta parte del camino es profundamente liberadora, porque te quita el peso de tener que entenderlo todo, te permite vivir con preguntas sin perder la fe. Te enseña que la paz no nace de las respuestas, nace de la relación. Parte 9. Obedecer en lo pequeño y construir una vida firme desde lo cotidiano. Después de aprender a confiar aún cuando no entiendes, el camino espiritual te lleva a un punto muy práctico y transformador: la obediencia en lo pequeño. Muchas personas asocian la obediencia con grandes decisiones, con momentos visibles o con cambios drásticos, pero la verdad es que la obediencia que más transforma es la que casi nadie ve, la que se vive en lo cotidiano, en lo simple, en lo repetido, en lo que parece insignificante. Obedecer no es hacer cosas para agradar a Dios por miedo, es responder a su dirección por confianza, y esa respuesta casi siempre comienza en detalles pequeños, en cómo hablas cuando nadie te escucha, en cómo reaccionas cuando algo no sale como esperabas, en cómo decides actuar cuando podrías elegir el camino fácil. Ahí es donde se forma el carácter. La Biblia nos muestra un principio constante: el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Esa fidelidad no se construye de un día para otro, se construye cada mañana cuando decides comenzar con Dios y seguir su dirección durante el día. No porque siempre tengas ganas, sino porque has aprendido que su camino es mejor, incluso cuando cuesta. Muchas personas quieren cambios grandes en su vida, pero descuidan las decisiones pequeñas. Quieren paz, pero no cuidan lo que piensan. Quieren relaciones sanas, pero no cuidan cómo hablan. Quieren dirección, pero no obedecen las correcciones sencillas. La obediencia en lo pequeño es como una raíz, no se ve, pero sostiene todo lo que crece. Aquí algo importante: obedecer no significa perder libertad, significa aprender a usarla bien. Cuando no obedeces a Dios, terminas obedeciendo impulsos, emociones, miedos o presiones externas. Eso no es libertad, es esclavitud disfrazada. Pero cuando obedeces a Dios, comienzas a vivir con una libertad ordenada, una libertad que no te destruye. Jesús enseñó mucho sobre esto. No solo habló de grandes mandamientos, habló de actitudes del corazón, de palabras, de intenciones, porque Él sabía que una vida firme se construye desde adentro hacia afuera. Y esa firmeza se forma cuando decides obedecer, incluso cuando nadie te aplaude por hacerlo.
Obedecer en lo pequeño también te prepara para momentos más difíciles, porque cuando llegan pruebas grandes, no improvisas carácter, ya lo tienes. No improvisas fe, ya la practicaste. No improvisas dominio propio, ya lo ejercitaste. Todo eso se entrenó en decisiones diarias, muchas veces invisibles. El libro de Deuteronomio nos recuerda que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vivir de esa palabra no es solo escucharla, es ponerla en práctica. Y esa práctica comienza en el día a día, en lo que eliges hacer cuando nadie está mirando. Aquí muchas personas descubren algo profundo. La obediencia trae paz, no porque todo salga bien, sino porque sabes que estás caminando correctamente. Esa paz no depende de resultados inmediatos, depende de coherencia interior. Cuando sabes que estás haciendo lo correcto delante de Dios, el corazón descansa incluso en medio del esfuerzo. Obedecer también corrige el orgullo de querer entender todo antes de actuar. Hay cosas que se entienden después de obedecer, no antes. Cuando esperas entender todo para obedecer, te quedas estancado. Pero cuando obedeces con confianza, la comprensión llega en el camino. Esta parte fortalece tu relación con Dios de una manera muy real. Ya no es solo escuchar, confiar o sentir, es caminar, es vivir lo que crees. Y cuando vives lo que crees, tu fe se vuelve sólida, no frágil. Parte 10. Permitir que Dios transforme tu carácter con constancia y no solo con emoción. Después de aprender a obedecer en lo pequeño, empieza una obra más profunda y silenciosa, la transformación del carácter. Esta parte es clave porque aquí se rompe una idea muy común, la idea de que la vida espiritual se trata solo de momentos intensos, emociones fuertes o cambios rápidos. Dios no trabaja solo con emociones, Dios trabaja con procesos, y el carácter se forma con constancia, no con impulsos. Muchas personas buscan sentir algo para saber si Dios está obrando, pero la mayor parte del tiempo, Dios obra cuando no sientes nada especial. Obrar en el carácter significa cambiar la forma en que piensas, la manera en que reaccionas, la manera en que enfrentas la frustración, la paciencia, la humildad, la perseverancia. Y eso no sucede de la noche a la mañana, sucede día tras día, cuando decides comenzar con Dios y caminar con Él. Aquí es donde muchos se frustran, porque esperan una transformación rápida, pero Dios apunta a una transformación profunda. Lo rápido puede ser superficial, lo profundo permanece. Dios no quiere solo cambiar lo que haces, quiere cambiar quién eres mientras lo haces, y eso requiere tiempo, repetición y fidelidad. La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 8, verso 29, que Dios nos predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo. Conformados no significa copiados de inmediato, significa formados con intención. Como alguien que moldea algo con cuidado, poco a poco, sin prisa, pero sin pausa. Permitir que Dios transforme tu carácter implica aceptar corrección sin resistencia. No toda corrección viene como castigo, muchas vienen como ajustes. Ajustes en la forma de hablar, en la manera de reaccionar, en lo que permites que gobierne tu interior. Cuando comienzas el día con Dios, te vuelves más sensible a esos ajustes. No los ves como ataques, los ves como cuidado. Esta transformación también implica paciencia contigo mismo. Hay hábitos que no se rompen en un día, hay reacciones que no se corrigen de inmediato, pero cada mañana que eliges empezar con Dios, algo se fortalece. Tal vez no lo notes hoy, pero dentro de un tiempo mirarás atrás y dirás, ya no reacciono igual, ya no pienso igual, ya no cargo lo mismo. Eso es carácter en formación. El libro de Gálatas nos habla del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Observa que dice fruto, no resultado instantáneo. El fruto crece, madura, toma tiempo, pero cuando madura es estable. Esa es la obra que Dios quiere hacer en ti. Permitir esta transformación también significa dejar de compararte con otros.
Cada proceso es distinto. Dios no te forma con el mismo ritmo que a otra persona. Cuando te comparas, te frustras. Cuando confías en tu proceso, avanzas. Y comenzar cada día con Dios te ayuda a mantener esa perspectiva correcta. Aquí ocurre algo muy liberador. Dejas de exigirte perfección y comienzas a buscar coherencia. No quieres hacerlo todo bien, quieres hacerlo con un corazón correcto. Y Dios trabaja mucho mejor con corazones dispuestos que con apariencias perfectas. Esta parte del camino hace que tu fe deje de depender de estados emocionales. Ya no estás bien solo cuando sientes paz. Estás firme incluso cuando el día es pesado, porque tu carácter se está fortaleciendo. Y un carácter firme sostiene la fe cuando las emociones fluctúan. Parte 11. Aprender a ver las pruebas como formación y no como abandono. Después de permitir que Dios transforme tu carácter con constancia, llega un cambio profundo en la manera en que interpretas las pruebas. Antes, las veías como castigos, como señales de que algo iba mal o de que Dios estaba lejos. Pero cuando comienzas a caminar con Él desde la mañana y sostienes esa relación a lo largo del día, algo empieza a ordenarse por dentro. Ya no preguntas solo ¿por qué me pasa esto? Empiezas a preguntarte qué está formando Dios en mí a través de esto. Las pruebas no desaparecen cuando decides comenzar el día con Dios, pero sí cambia la forma en que las atraviesas. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque no es lo mismo caminar una dificultad sintiéndote solo, que caminarla sabiendo que hay propósito incluso en lo que duele. La prueba deja de ser un muro y se convierte en un proceso. Muchas personas se alejan de Dios cuando enfrentan dificultades porque interpretan el dolor como ausencia divina. Pero la Biblia muestra algo distinto. En muchas ocasiones, Dios está más cerca en la prueba que en la comodidad, no porque Él cause el dolor, sino porque lo usa para formar algo más profundo en ti. El libro de Santiago, capítulo 1, versos 2 y 3, nos enseña que debemos tener por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Ese texto no dice que la prueba sea buena en sí misma, dice que produce algo. Y cuando entiendes eso, la forma de vivir la prueba cambia. Aprender a ver las pruebas como formación te libera de la amargura, porque la amargura nace cuando sientes que estás sufriendo sin sentido, pero cuando descubres que hay formación, incluso el sufrimiento encuentra un lugar. No se vuelve fácil, pero se vuelve soportable. Ya no peleas contra la realidad, caminas a través de ella con Dios. Comenzar el día con Dios te prepara para esto, porque al despertar ya has entregado el control, ya has alineado tu corazón, ya has establecido que confías incluso cuando no entiendes. Entonces, cuando la prueba aparece, no te toma completamente desprevenido. No te quiebra por dentro como antes. Aquí ocurre algo muy importante. Las pruebas empiezan a revelar lo que hay en tu interior. No para avergonzarte, sino para sanarte. Revelan reacciones, miedos, apegos, inseguridades. Y Dios usa esa revelación para trabajar contigo. No para señalarte, sino para formarte con amor y paciencia. El libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7, habla de pruebas que son necesarias por un poco de tiempo, para que la fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Observa esa palabra, necesarias. No deseables, no agradables, necesarias. Porque hay cosas que solo se forman bajo presión. Ver las pruebas como formación también te ayuda a no compararte. Cada persona tiene procesos distintos. Lo que para uno es una prueba pequeña, para otro es una batalla grande. Y Dios conoce la medida exacta que cada corazón puede llevar. Cuando confías en eso, dejas de cuestionar por qué a mí y empiezas a caminar con más humildad. Aquí también aprendes algo valioso. Dios no tiene prisa. Muchas veces queremos salir rápido del proceso, pero Dios se interesa más en lo que estás aprendiendo que en la velocidad con la que sales. Porque salir rápido sin aprender solo te lleva a repetir el mismo proceso más adelante. Comenzar cada día con Dios te da la fuerza para perseverar. No una fuerza emocional momentánea,
sino una fuerza interior constante. Esa fuerza te permite seguir haciendo lo correcto incluso cuando no ves resultados inmediatos. Te permite seguir confiando incluso cuando el camino parece largo. Y algo muy importante, las pruebas bien vividas producen descanso interior a largo plazo. Puede sonar contradictorio, pero es real. Porque una vez que atraviesas un proceso con Dios, tu fe se vuelve más firme. Ya no te asustas igual cuando aparece otra dificultad. Sabes que no será fácil, pero también sabes que no te destruirá. Parte 12. Vivir con esperanza firme y aprender a mirar el futuro sin miedo. Después de aprender a ver las pruebas como formación y no como abandono, el corazón comienza a cambiar la forma en que mira hacia adelante. Aquí ocurre algo muy profundo. La esperanza deja de ser un simple deseo y se convierte en una postura interior. Ya no es esperar que todo salga bien, es confiar en que Dios seguirá siendo fiel sin importar cómo se presenten las circunstancias. Y esa diferencia transforma por completo la manera de vivir. Muchas personas viven con temor al futuro, temor a equivocarse, a perder, a no llegar, a quedarse atrás. Ese temor no siempre se nota, a veces se esconde detrás de la prisa, del control excesivo o de la preocupación constante. Pero cuando comienzas cada día con Dios, ese temor empieza a perder fuerza, no porque desaparezcan las preguntas, sino porque ya no gobiernan tu corazón. La esperanza firme no nace de la seguridad de las circunstancias, nace de la experiencia acumulada con Dios. Cuando miras atrás y recuerdas cuántas veces Él te sostuvo, te corrigió, te levantó y te guió, el futuro ya no se ve tan amenazante. No sabes exactamente qué pasará, pero sabes con quién caminas, y eso cambia todo. La Biblia nos recuerda en Jeremías capítulo 29, verso 11, que Dios tiene pensamientos de paz y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Ese verso no fue dado en un momento fácil, fue dado en medio de un proceso difícil. Eso nos enseña algo muy importante. La esperanza verdadera no depende de que todo esté bien, depende de confiar en el carácter de Dios. Vivir con esperanza firme también te libera de la ansiedad por controlar el mañana. Muchas ansiedades nacen de intentar vivir hoy lo que todavía no ha llegado. Pero cuando esperas en Dios, aprendes a vivir el presente con más calma. No te adelantas, no te atormentas, no te desgastas imaginando escenarios. Te concentras en lo que tienes hoy y confías en que Dios se encargará del mañana. Esta esperanza también corrige la forma en que interpretas los retrasos. Antes los veías como fracasos, ahora empiezas a verlos como preparación. No todo lo que tarda llega tarde. Hay procesos que necesitan madurar, decisiones que necesitan tiempo, puertas que se abren en el momento correcto. Cuando entiendes esto, el corazón se aquieta. El libro de Hebreos, capítulo 10, verso 23, nos exhorta a mantener firme la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Observa que dice mantener firme. Eso implica intención. La esperanza se cuida, se protege, se alimenta. Y una de las mejores formas de hacerlo es comenzando cada día con Dios, recordando sus promesas antes de escuchar las voces del mundo. Vivir con esperanza firme también transforma tu lenguaje. Dejas de hablar solo desde el temor y empiezas a hablar desde la fe. No niegas la realidad, pero tampoco la magnificas. Aprendes a decir todavía no, en lugar de nunca. Aprendes a decir estoy en proceso, en lugar de ya no puedo. Ese cambio de palabras refleja un cambio interior. Aquí algo muy valioso. La esperanza firme te da resistencia emocional. No te derrumbas con cada noticia negativa, no te desestabilizas con cada cambio inesperado. No porque seas insensible, sino porque tu corazón tiene ancla, y esa ancla es la confianza en Dios. Esta forma de vivir también influye en cómo tomas decisiones. Ya no decides desde el miedo a perder, decides desde la convicción de avanzar. Ya no eliges solo lo seguro, eliges lo correcto. Porque cuando hay esperanza hay valentía, y cuando hay valentía hay movimiento. Comenzar el día con Dios alimenta esta esperanza de manera constante.
Cada mañana reafirmas que tu vida no está a la deriva, que no caminas sin rumbo, que hay propósito incluso en los pasos que no